Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Alejandra Oronday del Río, licenciada en Fisioterapia, egresada de la Facultad de Medicina, la cual tratará con nosotros el tema sobre entrenamiento con restricción de flujo. Muy buenos días, licenciada, y bienvenida. Hola, doctora. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Entonces, pues vamos a empezar. Como bien nos comentaba la doctora, el día de hoy vamos a abordar un tema que se llama entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo. Y el objetivo es justo, ¿no? Yo creo que algunas personas de ustedes leen el título y dicen, no conozco este tema, ¿no? Entonces, también como empezar pues a introducirlos, ¿no? En qué es, cuándo lo podríamos utilizar, cómo lo podríamos utilizar. Algunas personas tal vez ya lo han utilizado o han escuchado de él, ¿no? Entonces es profundizar un poquito más en por qué lo utilizamos, cómo es que funciona, ¿no? Algunas indicaciones o contraindicaciones que a lo mejor no tenemos en cuenta y que son importantes, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar un poquito en materia. Ay. Ok, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Como les había comentado, la restricción de flujo sanguíneo es una técnica de entrenamiento. Les pongo aquí innovadora y moderna, entre comillas, porque si se dan cuenta, tiene sus inicios desde 1960, 1970 aproximadamente en Japón, ¿no? Entonces, ya tiene varios años que se ha estado investigando, que se ha estado empezando a implementar, pero es en los últimos en la que ha tenido un boom, ¿no? Se ha hecho un poquito más famosa. Es una técnica de entrenamiento complementaria a los entrenamientos tradicionales, ¿sale? Es una herramienta que podemos utilizar como complemento tanto en los entrenamientos como en el área de rehabilitación. Esta técnica se le puede conocer de diferentes nombres, ¿no? Ustedes la pueden escuchar como entrenamiento oclusivo, en inglés se le conoce como Blood Flow Restriction Training, o por sus siglas, que es como más famoso eso, como más lo van a escuchar, es el BFR, ¿no? Entonces, como le comentaba, tuvo sus inicios en Japón en los años 60, 70 y lo descubrió, o quien empezó a hacer esos inventos, es el doctor Yoshiaki Sato, perdón. Es un poco curioso cómo descubre o cómo empiezan a investigar esta técnica. Se dice, o sea, bueno, se cuenta que el doctor estaba sentado, ¿no? Pasó mucho tiempo sentado en una posición, me parece como si estuviéramos sentado en flor de loto de chinito, y se dio cuenta que después de pasar mucho tiempo, muchas horas en esta posición, ¿no? Que si lo pensamos de una manera se restringe un poco, ¿no? La circulación en estas áreas que estamos comprimiendo. El doctor se da cuenta que al pararse y empezar a moverse tiene una sensación como si hubiera hecho ejercicio por mucho tiempo, ¿no? Esa sensación de fatiga, esa sensación de inflamación que sentimos después de ir al gimnasio, de tener entrenamientos de alta intensidad, ¿no? Entonces el doctor, pues viendo estas sensaciones, se pone a investigar, empieza a probar con distintas presiones, con distintos movimientos, distintos tipos de ejercicios, distintos tiempos, ¿no? Tanto de activación de la compresión como de descanso, de la restricción de flujo. Y bueno, así es como se va creando el método, ¿no? Algo introductorio, un paréntesis que es importante que le diga, el doctor, ¿no? En estos lapsos de investigación tuvo varios accidentes, ¿no? Tuvo algunos trombos, algunos problemas con la circulación, porque justamente esta es una parte muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es un método muy novedoso y que como ahorita vamos a ver tiene grandes beneficios, pero también es un poco peligroso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta algunos de los aspectos que les voy a mencionar si ustedes quieren llegar a aplicar o si lo han aplicado, ¿no? O si lo aplican. Bueno, el doctor lo llama entrenamiento de resistencia CATS, ¿ok? Así es como se empieza y ya después se va adaptando con los años. Incluso si a ustedes les interesa un poquito más este tema, en esta página de acá abajo, ¿sale? Es como la página oficial que tiene el doctor y de este método KATSU, que ustedes se pueden meter e investigar y leer un poquito más sobre la misma vida del doctor y las investigaciones y los programas que ellos tienen. Entonces, como hablábamos, el BFR se volvió muy popular en los últimos años en los gimnasios y en el área de la rehabilitación. ¿Okay? Si nosotros ponemos en un buscador,
¿no? Ponemos BFR o entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo, vamos a ver, como les comenté, que está desde muchísimos años atrás, ¿no? Pero hasta los últimos años es cuando se dio el boom y también se han realizado más investigaciones y se han publicado más artículos sobre este tema, ¿no? Pero a pesar de que ya hay más investigación y que se ha profundizado un poquito más, si se dan cuenta, como les comentaba, esta técnica se le conocen por múltiples nombres. Hay varias maneras de implementar, o sea, varias técnicas de implementar este entrenamiento y también distintos dispositivos. Todo esto lo vamos a abordar un poquito más adelante, ¿no? Pero lo que quiero hacerles ver con esta parte es de que como hay muchas maneras, o sea, hay varias cosas en las que se puede sesgar esta técnica o este entrenamiento, se ha utilizado con mucho empirismo y desconocimiento, ¿no? Entonces, como vamos a ver adelante, hay muchos dispositivos que se pueden aplicar que a lo mejor no son tan confiables, no hay tanta manera de dosificarlos, ¿no? De poder replicar la atención que estamos aplicando, y eso a la larga o no nos da unos buenos resultados o también nos puede llegar a provocar problemas. Pero bueno, ya entrando todavía un poquito más en materia, ¿qué es, no? ¿Qué es el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo? Como les hablaba, pues justamente es una técnica de entrenamiento y de rehabilitación que se utiliza, ¿vale? Que lo que busca es ejercer una restricción parcial del flujo arterial y una restricción completa del flujo venoso. ¿A qué me refiero con esto? El flujo arterial es el que le llega, o sea, es la sangre oxigenada que le llega a los tejidos, y el flujo venoso es el retorno, ¿sale? Entonces, lo que hace esta técnica no es restringe por completo la entrada de sangre, sino la salida de la extremidad o las extremidades que estemos trabajando. ¿Cómo se va a lograr esto, no? Vamos a ver que se utilizan dispositivos específicos. Como se ve en esta imagen, este es uno de los dispositivos que se pueden utilizar como bandas que se van a colocar alrededor de las partes superiores de las extremidades, ¿no? Ya sea piernas o brazos. Esto con la finalidad de restringir, como les decía, el paso de sangre y a los músculos durante la terapia o el entrenamiento. Entonces, si lo hacemos correctamente, que ya vamos a ver más adelante cómo sería la técnica correcta de aplicación, lo que vamos a lograr es, no vamos a restringir el flujo de la llegada de sangre, o sea, sí vamos a permitir que la sangre siga bombeando a los tejidos y a los músculos que estamos ocupando. Lo que vamos a limitar y a veces, pues así, restringirlo es la salida de esto. Ahorita les voy a explicar un poquito más por qué, ¿no? Entonces, nada más como conclusión de esto, sí estamos permitiendo que llegue sangre oxigenada a nuestros músculos, pero que el retorno, o sea, con todos estos metabolitos y esto que ya va pasando por la sangre, que se mantenga en los tejidos que estamos trabajando. Y entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos esto, no? O sea, ¿por qué pudiendo entrenar normal, sin riesgos, ¿no? Sin tantos dispositivos? ¿Qué beneficios nos da esta herramienta o este tipo de entrenamiento? A lo largo de estos años que se ha investigado, se le han encontrado varios beneficios, ¿no? El primero, que es el que más se ha explotado o utilizado, es en el sistema musculoesquelético, a nivel muscular. También se han visto beneficios en la parte de la resistencia aeróbica y en el sistema óseo y el tejido conectivo, ¿ok? Ahorita voy a explicarles uno a uno en qué nos benefician, ¿no? Y por qué. Bueno, como les comentaba, en el sistema musculoesquelético es en el que más vamos a encontrar beneficios o más se han estudiado, ¿no? Se ha visto que hay beneficio en el aumento del tamaño muscular y en la fuerza, o sea, en la hipertrofia, ¿no? Y en la generación de fuerza. ¿Y cómo funciona esto? Se ha visto que utilizando intensidades y resistencias notablemente bajas, que normalmente no nos generarían ningún efecto trabajándolo en modo convencional, aquí nos generan resultados. Me voy a explicar un poquito más en esto, ¿no? Aquí les puse abajo que con el BFR, o sea, con la utilización de la oclusión, el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo, vamos a trabajar con un 20 al 40% de nuestro RM, ¿sale? Y de manera convencional trabajamos de un 70 a un 85% de este RM para poder generar un aumento en el tamaño de fuerza, en el tamaño del músculo, perdón, o en el aumento de fuerza. Lo voy a poner un poquito como un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo
lo máximo que puedo cargar en una sentadilla para que yo, bueno, o sea, mi máximo peso que puedo levantar una vez en sentadilla son 100 kilos, ¿no? Entonces, para yo poder trabajar mi hipertrofia o mi fuerza, ¿no? De manera en un entrenamiento convencional, en una sentadilla tendría que utilizar 70 a 85 kilos, ¿no? En mis repeticiones, para que me fuera efectivo y generara algún cambio fisiológico que yo estoy esperando, ¿no? Pero en el BFR se ha visto que los mismos cambios que obtendría trabajando con 70, 85 cambios, pues 70, 85 kilos, los puedo obtener con 20 o 40 kilos, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos referimos, que a lo mejor si no estuviera utilizando la restricción de flujo sanguíneo y yo trabajo con 20, 40 kilos en sentadilla, no me está haciendo ningún efecto, o sea, no está haciendo algún cambio tanto en el estrés metabólico como en el estrés mecánico en mi cuerpo para que yo pueda generar esas adaptaciones, ¿no? Entonces, descubriendo esto, se dieron cuenta que hay muchas aplicaciones en las que se puede utilizar, ¿no? Primero, pues para generar fuerza e hipertrofia sin mucha fatiga, ¿no? Se ha visto que disminuye la aparición de los DOMS. De hecho, me parece que hace 2 semanas una de nuestras compañeras dio una plática sobre el dolor muscular de aparición tardía, ¿no? Y se ha visto que con esta técnica, justamente porque también utilizamos menos carga y no tanto estrés mecánico, no se produce este dolor muscular posterior al ejercicio. Entonces, vamos a lograr adaptaciones con cargas mínimas, lo que nos va a evitar un sobreentrenamiento y lesión en los tejidos. Esto, pues, ¿en qué nos puede funcionar, no? Por ejemplo, imagínense en atletas que están en etapas competitivas, ¿no? Que necesitan mantener ese rendimiento, esas capacidades físicas, pero que no les puedo meter tanta carga porque justamente ya tienen otras cargas aunadas a su competencia, ¿no? Entonces, lo puedo mantener con cargas muy bajas sin provocarles toda esta fatiga y sobreentrenamiento, ¿no? Y también, por ejemplo, en pacientes posoperados, ¿no? Que no les puedes poner tanta carga o que tienes que restringirles este peso, ¿no? Este tipo de movimientos, pero que necesitas trabajar la fuerza para que su rehabilitación tal vez sea más rápida o sea más eficiente, puedes utilizar la técnica con el BFR, ¿vale? Entonces, aquí les pongo a lo mejor una imagen para ejemplificar esta parte. En la parte de abajo estamos utilizando mayor peso para trabajar el bíceps, ¿no? Y en la parte de arriba, o sea, si se dan cuenta, la persona lo está trabajando con un peso considerablemente más pequeño, ¿ok? Y aquí está uno de los aparatos que se puede utilizar para realizar el BFR. Bueno, me imagino que también se han de estar preguntando cómo, o sea, cómo es de que con lo que les acabo de explicar, con tan poquito peso, puedo generar estas adaptaciones, ¿no? Y para eso vamos a retomar un poquito los 2 factores, ¿no? Que les pongo aquí que se necesitan para generar un aumento de tamaño de las fibras musculares, ¿no? Para generar hipertrofia. Vamos a ver que los 2 factores principales es el estrés mecánico. ¿Sale? El estrés mecánico es el que yo le voy a poner al cargar peso, ¿no? El hecho del movimiento, de que haya una resistencia, que haya una carga. Ese estrés mecánico a la larga pues es lo que me genera también hipertrofia, pero aunado a eso está el estrés metabólico, que en el caso del BFR lo que más actual, que más tiene incidencia en estos efectos es el estrés metabólico, porque si se dan cuenta, el estrés mecánico es lo que estamos quitando un poco, ¿no? A ponerle menos carga a nuestros ejercicios. ¿Y a qué me voy a referir con esta parte del estrés metabólico? ¿Sale? A la hora de que yo hago una oclusión en las venas por esta parte de la contracción muscular, que esto pasa cuando hacemos ejercicios normales y lo va a pasar más nosotros aplicando la restricción de flujo, va a haber una falta de aporte de oxígeno a los músculos por este colapso sanguíneo, ¿no? Lo que me va a hacer que haya una acumulación de metabolitos. ¿Se acuerdan que les había dicho que yo no quiero limitar la llegada de sangre, sino la salida? Entonces llega la sangre y todo, y a la hora de que pues estamos ejerciendo este estrés metabólico, este ejercicio, se van a generar metabolitos, tanto como por ejemplo, bueno, o sea, se genera ácido el lactato, ¿no? Hormonas como la testosterona y la hormona de crecimiento, y todo esto se va a acumular en esta zona, ¿sale? Y este estrés metabólico es lo que me va a ayudar a generar esta hipertrofia y esta fuerza. Bueno,
Y nada más como mencionarlo rápido, aparte de que los acumula por más tiempo durante el ejercicio, también hace, o sea, como por cadenas fisiológicas que se generen más lactato, más hormonas, más testosterona, hormona de crecimiento, que se generarían en un entrenamiento normal. Y por otra parte, tenemos los beneficios que también se le han dado, que es, uno es en la mejora de la densidad ósea. Entonces, por ejemplo, para personas que tienen osteoporosis, osteopenia, ¿no? Se ha visto que una, al tener mayor fuerza, hay mayores estímulos para que los osteoblastos, que son las células que se encargan de la producción del hueso, se activen más y pues generen mayor densidad ósea, como se ve en la imagen izquierda, ¿sale? Que estén más compactos, a diferencia de la derecha, que es un hueso que tendría osteoporosis, ¿vale? Y al mismo tiempo, en la parte de la capacidad aeróbica, se ha visto que ayuda a las fibras a que tengan mayor resistencia a la fatiga, lo que nos da por resultado una mayor capacidad aeróbica, ¿no? En el área del tendón y ligamentos, y eso todavía no hay tanta investigación, pero se ha podido ver que a la hora de estimular esta parte del metabolismo, también se estimula a las células que crean estos tejidos, ¿no? Como les había hablado, por ejemplo, de los osteoblastos, en el caso, pues, de los otros tejidos, también nos ayudan a la regeneración del tendón, de los ligamentos, e incluso se ha visto que en específico en el tendón, o sea, en lesiones que involucran, por ejemplo, el manguito rotador, el tendón patelar, etcétera, nos crea una analgesia, ¿vale? Hay una disminución del dolor. Ok, bueno, ya viendo un poquito cómo es que funciona, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los beneficios que se le han atribuido? Podemos ver que se han dado varias aplicaciones para este tipo de entrenamiento, ¿no? El que más hemos mencionado y que les digo que es el más popular, el más común, es el entrenamiento de fuerza e hipertrofia, ¿no? Está en la parte del entrenamiento aeróbico, que se puede poner ya sea trotando, ya sea en una bicicleta, ya sea en una elíptica, en diferentes tipos de entrenamiento que tengan que ver con la parte de la resistencia aeróbica. Y también se han implementado nuevos métodos en específico en rehabilitación que se usa con complemento de la estimulación eléctrica, ¿vale? Se pone el BFR y aparte se pone un tipo de corriente que te ayuda a reclutar más fibras musculares, lo que hace que tu contracción muscular sea más efectiva, ¿no? Entonces, para pacientes que tienen poca actividad muscular, que han estado inmovilizados mucho tiempo, que son posoperados, les va muy bien, ya que empezamos a activar estas fibras y a generar este estrés metabólico que nos va a ayudar tanto a aumentar el tono muscular como la fuerza. De igual manera, también hay estudios que han probado la eficiencia de usar el BFR con movilizaciones pasivas. Es decir, a lo mejor mi paciente no se puede mover todavía mucho o no se puede mover. Entonces se le aplica el BFR y hay ciertos protocolos, ¿no? O sea, cabe decir que para todo esto, para todas estas aplicaciones, hay protocolos establecidos, ¿no? No es como que yo diga, bueno, me lo voy a poner y voy a correr 10 kilómetros. No, ¿sale? Por eso es muy importante que si vamos a aplicar la técnica, pues tengamos conocimiento de estos protocolos, ¿no? Porque sí son extensos y pueden ser variados y cada uno tiene características especiales, aparte de que tienen que ser individualizados por cada paciente o cada atleta que los quiera utilizar. Ok. Entonces, ¿qué indicaciones en generales tendríamos para el BFR, ¿no? ¿Cuándo es bueno utilizarlo? Uno, como complemento en programas de fuerza e hipertrofia, ¿no? Que es lo que estamos mencionando en este tiempo, durante la temporada competitiva, para mantener las capacidades físicas sin generar una sobrecarga, para cuando haya osteoporosis, osteopenia o riesgo de padecerla, ¿no? En tratamiento de lesiones musculoesqueléticas que nos impliquen una pérdida de fuerza o limitación en la carga, ¿no? O sea, por ejemplo, si me tuve una lesión muscular, ¿sale? Estoy haciendo un sprint y pues siento el tirón, ¿no? En la parte posterior del muslo. Entonces, a lo mejor no puedo hacer tanta fuerza, pero justamente para no perder estas capacidades, lo más que yo pueda mantenerlas, ¿no? Y seguir el movimiento, pues puedo utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Como habíamos visto en personas posoperadas, esguinces, etcétera, ¿no?
justo que tengan estados de carga limitada, ¿no? Que no puedan cargar tanto peso para generar los efectos que nosotros deseamos. Aquí les pongo nuevamente los ejemplos, pacientes posoperados o posteriores a largos tiempos de inmovilización. Aquí se los pongo en rojo porque yo se los estoy manejando como una indicación, o como lo que lo podemos aplicar, pero también hay que tener mucho cuidado porque algunos pacientes o algunos atletas o personas que pasan mucho tiempo inmovilizados pueden llegar a tener problemas en la circulación, ¿no? Ya sea por su cirugía o por el mismo tiempo que han pasado sin moverse. Entonces, siempre es importante, que ahorita les voy a explicar los métodos que tenemos de precaución y de selección de pacientes que son aptos o no para este tipo de métodos, pero siempre es importante que conozcan toda la historia clínica, tanto de, o sea, en este caso el paciente o del atleta, y en caso de que haya algunas señales de alarma, siempre recurrir a un especialista para que nos dé la autorización si podemos o no aplicarlo, ¿no? Entonces, ya entrando a la parte de las contraindicaciones, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, hay unas muy puntuales, ¿no? Y específicas que tenemos que tener en claro. Problemas en la circulación, ¿sale? Insuficiencias venosas, venosas, trombosis anteriores, hipertensión, el cáncer. El cáncer es muy importante porque el BFR no tiene un efecto, o sea, todos los beneficios que les estoy diciendo no son locales, ¿sale? Son sistémicos. Entonces, si yo estoy aumentando, ¿no? Que les comentaba que se aumenta el metabolismo, se aumenta la producción celular, la activación, también hay activación de factores, ¿no? Que inhiben algunas células que controlan el crecimiento muscular, ¿no? Por eso tenemos una hipertrofia y aumento de fuerza y aumento de masa muscular. Pero ¿qué pasa si yo inhibo estos factores cuando tengo un problema de un cáncer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no estoy dejando que mi cuerpo, ¿no? Esté controlando esa producción celular inadecuada. Entonces, por eso es muy importante siempre tener en cuenta toda la historia clínica del paciente, ¿no? A lo mejor y también, a lo mejor no tiene ahorita algo, una patología en específico, pero en un futuro o tiene antecedentes, ¿no? Familiares, heredofamiliares que son importantes que nosotros tengamos que conocer para tomarlos en cuenta y prevenirle pues algún problema al paciente, ¿no? También la obesidad es no tanto como contraindicación, sino hay que tenerlo como en atención, o sea, porque al tener mayor tejido necesito generar un poquito más de tensión para lograr esta oclusión y esas tensiones altas me pueden llegar a provocar problemas también. Y la parte del edema, ¿vale? Por lo mismo, o sea, hay más edema, hay más líquido, más tensión intracelular, entonces al yo generar esta oclusión puedo llegar a generar problemas en los tejidos del paciente. Justamente por todo esto que les comento, o sea, si se dan cuenta, tiene muchos beneficios y que nos pueden ser muy útiles, pero también tiene muchas contraindicaciones o aspectos que pueden ser muy peligrosos para las personas que nos estamos aplicando. Entonces, se han elaborado varios cuestionarios, ¿no? Se han hecho como varias estrategias para evitar esto. Entonces, desde un principio, antes de aplicar ya sea un entrenamiento o una terapia con el BFR, tenemos que asegurarnos de que nuestro paciente no tenga ningún riesgo o no vaya a tener algún riesgo con esta aplicación. Entonces, aquí les puse un cuestionario, ¿no? Que se lo da al paciente y el paciente tiene que llenarlo y si en alguno de estos puntos, ¿no? O sea, llegan a mencionar que sí, entonces hay que ver por ejemplo, de qué se está tratando. Y si hay algunos puntos más importantes, pues mandarlo con un especialista primero que nos mande la orden de que es seguro que lo aplique, ¿no? Nada más para leerles algunos rápidos, ¿no? Algunos aspectos rápidos. Está, por ejemplo, si tienen, como les decía, hipertensión, si ha tenido diabetes, si alguna vez ha tenido alguna trombosis, si algún familiar ha tenido también antecedentes de trombosis o problemas circulatorios, que si ha estado últimamente embarazada, tiene piernas varicosas, ha estado en largos periodos de inmovilización, si ha tenido problemas de embolias pulmonares, si ha tenido lesiones nerviosas y si alguna vez ha entrenado o ha tenido problemas con el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo, ¿no? Este es un cuestionario, pero
Yo tengo aquí otro que encontré que es de Australia, del Instituto de Deporte de Australia, en el que lo hace, me parece a mí un poquito más completo, porque te lo maneja en dos partes, ¿no? La primera parte es de qué son las contraindicaciones totales del BFR, ¿no? Si su paciente tiene alguna de estas cuatro oraciones o, bueno, cuatro padecimientos, los ha puesto en sí, no se recomienda o no es recomendable aplicarlo, ¿vale? Por seguridad del paciente y también de nosotros, ¿no? Entonces, si tiene algún problema circulatorio, ya sea en piernas o brazos, que si ha tenido alguna cirugía de este mismo aspecto, ¿no? En la parte vascular, si ha tenido algún injerto, ¿vale? Y si ha tenido fístulas, tanto circulatorias, tanto en miembros inferiores o miembros superiores, ¿vale? O sea, esos serían como contraindicaciones totales. Si alguna de esas se sale que sí, mejor no lo intentamos y hay otras maneras en las que podemos lograr los beneficios que queramos, ¿no? Y por otra parte está las precauciones, ¿no? Que a lo mejor, y si me dice mi paciente que tiene hipertensión, pero está controlada y yo se lo voy monitorizando, ¿no? Y el médico me dice, ¿sabes qué? No hay problema, lo ponemos, ¿no? Si tiene, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Si ha tenido una cirugía dentro de las 12 semanas, pero hablamos con el cirujano y no hubo ningún problema vascular, va respondiendo bien, no se nota ningún cambio en la coloración del paciente, pues adelante, ¿no? Bueno, lo del cáncer, ¿sale? También está en esta parte que hay que tenerlo mucho a consideración. Yo les diría que si tienen un tipo de cáncer que es, por ejemplo, en la parte ósea y todo eso, que es un poquito más sistémico, no lo aplicaríamos para nada, ¿ok? Eh, una parte que tal vez luego dejamos de lado, en pacientes que toman o han tomado anticonceptivos, muchas veces pueden llegar a generar, o sea, por efectos de las mismas pastillas y las hormonas, hacen un poquito más espesa la sangre y eso puede llegar a generar problemas en la circulación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Pero bueno, igual, o sea, aquí, perdón que se lo regrese, pero aquí tienen la página donde ustedes pueden leer un poquito más de estas precauciones, restricciones y la aplicación del BFR, ¿no? Y pueden descargar también el cuestionario, que creo que eso es sumamente importante. Entonces, ya sabiendo, ¿no? Que seguro ya vimos que mi paciente no tiene ningún problema para utilizar esta técnica. Y otra cosa muy importante, ya conocemos nuestros objetivos con la aplicación. ¿Qué quiero lograr? Hipertrofia, fuerza, ¿no? Mejorar capacidades aeróbicas, recuperación, poslesión, ¿no? Etcétera. Ya que yo sé mis objetivos con esta técnica, entonces ahora sí, vamos a cómo la tenemos que aplicar, ¿no? Eh, Les había comentado al principio de la presentación que existen diversos dispositivos de aplicación, ¿vale? Vamos a empezar por las bandas elásticas. Las bandas elásticas, bueno, todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Las bandas elásticas son más accesibles, son baratas, ¿sale? Las puedo encontrar en cualquier parte. Yo me meto a Amazon, a cualquier página de internet y las consigo, ¿vale? ¿Cuál es la desventaja o el problema que tienen estas bandas? Una, que yo no sé cuánta presión o cuánta fuerza le estoy metiendo a la extremidad, ¿no? A lo mejor un día me la pongo yo, a lo mejor al otro día se la pone mi compañero, a lo mejor al otro día me lo pone mi entrenador. Entonces, cada quien tiene fuerza distinta, cada quien tiene percepción o sea, justamente de la tensión distinta. Entonces, yo no puedo monitorizar cuánta atención o no le estoy poniendo, ¿no? Y esto puede ser un problema, ¿no? Una, porque tal vez o le estoy poniendo mucha y lo voy a lastimar, o otra, le estoy poniendo no la que necesito y no estoy generando los efectos, ¿no? Lo mismo con estas banditas, ¿no? O sea, estas se necesita un poquito, las floss band se necesitan un poquito más de técnica para colocarlas. Estas bandas solamente se colocan alrededor y se ajustan, ¿no? Hasta el punto que yo lo quiera. Pero como les digo, o sea, no tenemos manera de cuantificar lo que estamos haciendo ni de compararlo, ¿no? Por otra parte, tenemos las bandas que sí, o sea, las bandas tanto inalámbricas como manuales, que estas sí nos van a brindar un poquito más de control en cuánta presión lo estamos haciendo, ¿sale? La presión en esta nos lo van a medir en milímetros de mercurio
Y si se dan cuenta, las bandas inalámbricas, esto lo vamos a configurar con una aplicación en nuestro teléfono, ¿sale? Entonces yo pongo la banda, le digo a cuánta presión la quiero poner, ¿sale? Y ya con esa presión, mi teléfono lo va a estar activando y poniendo constantemente, ¿vale? Lo que tienen en desventaja este tipo de dispositivos es que son muy caros, hay que estarlos cargando, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa de que un día no lo cargues o que no traigas tu teléfono o algo así, pues ya no puedes aplicar esa técnica, ¿no? Las bandas manuales, que de hecho son con las que nosotros trabajamos, cuentan con, son dos distintos tipos de manguitos, ¿vale? Son como los manguitos con los que tomamos la presión arterial. Entonces, tenemos dos tamaños, este que es como para las piernas, para miembro inferior, y este que es como para miembro superior. Si se dan cuenta, aquí tenemos unos botoncitos en los que le podemos colocar el manómetro, que en el que nos va a estar diciendo en cuánta presión estoy ejerciendo, ¿sale? Y bueno, esto, la ventaja, uno, no son tan caros, son mucho más accesibles y me permiten tener un control de cuánta presión le estoy metiendo yo a mi paciente, lo puedo repetir, lo puedo controlar, a comparación de las otras, ¿sale? Y si ahorita nos pasamos ya al último tipo de dispositivos, que son los dispositivos neumáticos, que en teoría son los más eficientes, son los mejores y con los que mayores beneficios se ve y que mejor y que tienen más seguridad a la hora de aplicarlos con los pacientes, son estos. Pero por ende son muy caros, ¿sale? No son accesibles para cualquier persona, entonces pues están, me parece que más arriba de los 100,000 pesos cada uno. También muchos te piden certificaciones para usarlo, pero la gran ventaja de esto es que yo le configuro qué tipo de, o sea, qué cantidad de presión quiero y ese me lo va a estar manejando todo el tiempo y así sea en contracción y relajación, él los va a ir adaptando para que siempre esté la misma. Aún con estos que yo les comentaba, si yo le pongo que quiero que esté a 80, ¿no? Milímetros de mercurio. Entonces, lo pongo a 80, cuando yo contraigo mi músculo, al hacer una contracción se va a aumentar la presión, ¿sale? Entonces, por ejemplo, va a llegar a 100. Y cuando yo relajo, regreso a 80, ¿no? 100, 80, 100, 80, a pesar de que yo lo configuro en 1. Lo que tiene las ventajas de estos dispositivos neumáticos es que no importa que yo esté haciendo la contracción, el sistema lo va a detectar y va a disminuir un poquito esa presión y cuando yo relaje va igual a detectar esta disminución de presión y la va a aumentar en el dispositivo. Entonces siempre vamos a estar seguros de que estamos aplicando la misma presión, ¿vale? Son las ventajas que tiene. Pero, bueno, como le digo, son un poquito más complicados de adquirir y estos, o sea, las bandas, tanto inalámbricas como manuales, también te brindan un buen trabajo y seguridad, ¿no? Ok, ya que vimos con qué dispositivos contamos, cuál queremos utilizar o cuál nos es más beneficioso, hay que saber dónde vamos a colocar estos dispositivos, ¿sale? Estos manguitos de restricción. Aquí les pongo la imagen. La restricción siempre se va a ubicar en la parte más proximal al tronco, sale de la extremidad. Es decir, acá abajito del hombro, ¿vale? O de las piernas, pues en la cadera, ¿sale? Lo más que podamos en la cadera, arribita del muslo, ¿va? Nunca se va a poner aquí, como se los comento, ¿no? Por ejemplo, en la pantorrilla o acá abajito en el tobillo o en las muñecas. A lo mejor yo quiero aplicar el BFR para ayudar a mi paciente a que tenga más fuerza de muñeca, ¿no? Pero como se los había comentado, este entrenamiento tiene un efecto sistémico, así que yo puedo estar con mi restricción acá, pero me va a dar efecto hacia todo mi brazo y también en la parte muscular, o sea, en la parte escapular, o sea, todo esto de la espalda, ¿vale? Lo mismo en la pierna, si yo lo aplico en la pierna, sale arribita del muslo, no solo voy a trabajar el cuádriceps y los isquiosurales, sino voy a trabajar todo el miembro inferior, ¿no? Pantorrilla, o sea, todos los músculos que involucran el tobillo, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante esta parte de la colocación, ¿vale? Aquí les puse otro ejemplo, ¿no? De estas de las Flossband, que aquí están trabajando restricción de flujo, igual se coloca hasta acá arriba del brazo, y en esta imagen de la derecha, ¿no? Aquí la saqué de Instagram y nos pone, ¿no? Es un atleta que se acaba de tirar, tiene una semana apenas posoperado, porque lo que vemos un poquito las cicatrices parece del ligamento cruzado anterior, y vemos que están utilizando el dispositivo neumático, en el que les digo que es más caro, pero que nos está midiendo la presión que utilizamos aquí en el muslo,
y al mismo tiempo de la contracción muscular con la electroterapia. ¿Sale? Ok. Otra pregunta elemental y que se han de estar preguntando también es ¿cuánto debo apretarlo, no? ¿Cuánta presión debo ejercer a estos segmentos? Hay dos maneras de saberlo, ¿no? Una es sacando la PAU, que es la presión arterial oclusiva, que la PAU es la presión mínima que yo requiero ejercer con este manguito que les comento para detener el flujo de sangre arterial hacia, hacia el miembro distal del tejido, ¿no? Del manguito. Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito más esta parte porque es un poquito más profunda. Cuando yo saco la PAO, me da un sistema más objetivo de saber cuánta presión estoy utilizando, ¿no? Y la parte no subjetiva y no cuantificable es la siguiente, ¿no? Si vemos que no estoy apretando lo suficiente para generar una oclusión, está mal, ¿no? Si estoy apretando lo suficiente como para no que mi pierna no se ponga morada, que no me hagan como hormiguitas, todo eso, es la adecuada. Y si está, o sea, si está muy ajustada tanto que se ve de esta manera, ¿no? O sea, que sí se ve la diferencia entre el muslo y la parte con la banda, es incorrecta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta parte es muy subjetiva. Ya cualquiera nos puede fallar, ya sea hacia más o hacia para menos, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es tratar de promover la búsqueda de la PAO, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Como les dije, o sea, la PAO es cuánta tensión le voy a poner yo para que mi músculo, o sea, para que ya no pase la sangre, ¿no? Entonces, cómo lo voy a medir? Si nos vamos a esta imagen de acá abajo, lo que yo necesito es tener un manómetro para medir cuánta presión estoy ejerciendo. Y la otra, poder contar con algún dispositivo para poder tomar el pulso. Ya sea aquí puede ser como un Doppler vascular, que es una manera muy fácil de sacarlo, puede ser con un oxímetro o de manera manual, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a encontrar el pulso en la parte más distal del segmento que esté usando, en este caso es el miembro inferior. Si fuera del miembro superior, pues el pulso radial, ¿vale? Entonces, yo coloco el manguito en la parte que ya les comenté del miembro que ustedes vayan a utilizar, toco mi pulso y empiezo a presionar el manómetro, ¿no? En el momento en el de que yo ya no, o sea, ya no siente el pulso, veo cuántos milímetros de mercurio me dio el manómetro y entonces digo, ok, supongamos que a mí me sale en 100, ¿no? En 100 milímetros de mercurio ya no tengo pulso, ese quiere decir que ese es mi PAO. Esa es mi presión arterial de oclusión. Y es muy importante que yo conozca esto porque los trabajos, todos los protocolos que nos han dado para trabajar hipertrofia o trabajo aeróbico, este trabajo con corrientes eléctricas, el trabajo de movilizaciones pasivas, están dados con porcentajes de este PAO. ¿Sale? A lo mejor me dicen, para que tú trabajes hipertrofia necesitas trabajar al 50% de tu PAU, ¿vale? Entonces, si mi 100% era 120, tengo que trabajar a 60 milímetros de mercurio mis ejercicios para que me esté funcionando, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, no es tan fácil como decir, ah, sí, yo me voy a apretar y voy a comprimir mi segmento y voy a hacer ejercicio, ¿no? Porque a lo mejor estoy generando muchísimo más presión de lo que necesito o muchísimo menos de lo que requiero para generar estos efectos, ¿sale? Bueno, como les digo, puede ser esta manera de medirla, o sea, los instrumentos de medición que les comenté. Hay ecuaciones predictivas que también nos ayudan a poner el PAU si no tengo estos dispositivos para sacarlo. O hay presiones establecidas documentadas que funcionan, ¿no? De 80 a 180 milímetros de mercurio son las que se han visto que mayor efecto tienen, ¿no? Pero puede variar mucho de individuo a otro individuo. Ok. Y bueno, ya dicho todo esto, como les había comentado, hay protocolos que ya nos dictan cuántas repeticiones, con cuánto tiempo de descanso, cuántas veces a la semana, con qué presión tengo que utilizarlo, ¿vale? Y con qué carga tengo que hacer estos ejercicios.
Realmente son muy extensos. Yo, como les digo, les compartí un poco de la bibliografía donde ustedes pueden encontrarlos si les interesa, empaparse un poquito más de esta información para que lo podamos aplicar de la mejor manera, ¿no? Aquí solo les puse un ejemplo de cómo lo podemos trabajar con el BFR. Si se dan cuenta, lo podemos trabajar desde con ligas, ¿sale? Peso corporal, con peso, ¿no? O sea, con peso extra, o también con, por ejemplo, trabajo en el TRX, ¿no? Que es trabajo con gravedad. Un poquito de más pesas. Aquí vemos que es el miembro inferior, ¿no? El que estamos trabajando. Aquí se ven los manguitos de oclusión. Como les dije, podemos hacer un poco de trabajo aeróbico, ¿no? En esta parte de los burpees. Y trabajo con peso libre, ¿no? Y también es cierto, ¿no? O sea, lo podemos trabajar con una sola pierna, con los dos, un solo brazo con los dos, dependiendo de los objetivos que tengamos. Y ya por último, ahora sí, para finalizar, les voy a dejar algunas consideraciones importantes, o sea, como retomando lo que hemos visto, que me parece a mí que es con lo que nos tenemos que quedar, ¿vale? Utilizar cargas elevadas, ¿sale? Puede causar consecuencias graves. Como les he mencionado, este método, justamente lo que buscamos es no utilizar estas altas cargas para tener los beneficios, ¿no? Y aparte de que, pues, ¿para qué utilizamos altas cargas si podemos tener el beneficio con menores? Si nosotros utilizamos más cargas y aparte la oclusión, estamos generando mucho más presión a nuestro tejido y puede causar grandes, pues, consecuencias malas en el tejido, ¿no? La buena colocación es primordial, lo que les decía siempre acá arriba y no en los distales, porque también podemos provocar problemas en esas extremidades que estamos aislando. Es importante saber que se pueden llegar a presentar reacciones adversas como dolor prolongado, evento de pérdida de conocimiento. Todo esto como resultado, o sea, como, sí, resultado a una utilización inapropiada, un sobreesfuerzo o en pacientes que no estaban totalmente aptos o saludables para hacerlo, ¿no? Por eso, súper importante lo que hablamos del cuestionario y ver qué pacientes son aptos o no para utilizarlo. El porcentaje de oclusión es clave para el buen funcionamiento y la seguridad. Lo mismo, si estamos utilizando mucho, podemos causar problemas graves a la salud. Si estamos utilizando poco, no vamos a causar el efecto que queremos y va a ser como pérdida tanto de tiempo para nosotros como para el paciente o el atleta, ¿no? La presencia de parestesias temporales solo es normal cuando estamos tomando la presión máxima de oclusión, ¿no? La que les decía, porque sí estamos realizando oclusión total en el segmento. Pero como como les comenté, ya que estamos haciendo el ejercicio, no utilizamos el 100% de esta oclusión, sino siempre sacamos un porcentaje, ¿no? Que va más o menos del 50 al 80%. Entonces, en estos porcentajes ya no es normal que aparezca este hormigueo, esta sensación de parestesias. Si es así, hay que checar bien si es por alguna causa del paciente o que estamos poniendo demasiada presión en este segmento. Se pueden llegar a presentar síntomas de daño muscular, ¿sale? A lo mejor le metimos mucha carga o fueron muchas repeticiones y tenemos que adaptar esa parte. Y hematomas. Nada más hay que estar muy al pendiente del paciente, que no lo siga presentando, ¿sale? Que no sea como recurrente, sino para mandarlo con especialistas. Y por último, los efectos no son de carácter local únicamente, ¿no? Entonces, como les decía, que aunque yo lo esté aplicando en esta parte, mis efectos pueden ir hasta de acá hacia arriba como hacia abajo, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, tanto de beneficio como un problema, se involucran en este aspecto que les comento. Y bueno, por eso es todo por mi parte del día de hoy. Sé que es un tema un poquito complejo, ¿sabes? Difícil de explicárselos todo en un día, pero pues cualquier cosa que necesiten o que tengan dudas, nosotros con mucho gusto las podemos tratar en la clínica. Muchísimas gracias. Es un tema nuevo que no se ha manejado de manera popular. Y sí, como menciona, sabemos que tiene sus precauciones, que no es así, como dice, poner una bandita y ponerse a hacer ejercicio. Es ideal que el personal médico de fisioterapia esté muy cerca del paciente para ver qué está pasando,
si hay alguna complicación, sobre todo problemas vasculares, pero bueno, también si es hipertenso, si es diabético, etcétera. Yo tengo una pregunta, ¿por qué la oclusión es parcial a nivel arterial y total a nivel venoso? Ok, justamente es parcial a nivel arterial porque sí necesitamos que, o sea, que nuestros tejidos reciban la sangre y el oxígeno, porque si no ahí estaríamos generando una hipoxia que a la larga pues nos generaría daño al tejido, ¿no? Más que beneficio. Entonces, lo que queremos es que sí llegue toda esta sangre a nuestros tejidos que estamos trabajando, pero el regreso, o sea, que ya es cuando ahí se tiene una mayor acumulación de los metabolitos, de todo esto que le comentaba del lactato, de las hormonas de crecimiento, de la testosterona, eso es lo que se busca que se quede ahí para que se logre el estrés metabólico y que ese estrés metabólico nos logre, o sea, o nos beneficie en esto de la hipertrofia y el crecimiento y el aumento de fuerza. Ok, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, como lo mencionó la licenciada, estamos en la Dirección de Medicina del Deporte y si necesitan algún tipo de asesoría o tienen dudas, con muchísimo gusto podemos resolverlas. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.